Bienvenidos nuevamente al podcast de Simplex. Hoy día tenemos una invitada súper especial, Cookie Pérez, líder en Data Science y directora de empresas como AFP Capital y Blue Express. Por favor, Cookie, preséntate para que nuestra audiencia te conozca. Hola, muchas gracias. Feliz de estar acá en el podcast de Simplex. Sí, mi nombre es Cookie Pérez, cientista de datos. Viví en Silicon Valley por 25 años, casi 25 años. Y de vuelta en Chile desde el año pasado, casi un año ya, de vuelta, y feliz de estar acá de vuelta en Chile. Qué bueno, Cookie. Bienvenida de vuelta a tu país. Gracias, gracias. Cookie, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo entraste al mundo de la tecnología? Tus primeros pasos, un poco para conocer tu background. Sí, no, de todas maneras, yo creo que uno es más fácil hacer la historia cuando uno mira hacia atrás. ¿En qué minuto fue que me empezó a interesar la tecnología? Hay varios puntos como bien críticos que pasaron en mi vida. Uno fue el colegio que yo fui, la enseñanza media. Vivía en Constitución, en región. Era un colegio bien especial, bien chiquitito, de número de alumnos por curso. Y ahí nos enseñaron programación, porque ahí desarmamos unos PCs gigantes y aprendí a programar en primero medio, algo que en Chile en esa época era impensable. Y eso fue como algo que siempre me quedó ahí, pero nada, estudié economía en Chile. Mi sueño era ser una académica, conseguir esa carrera bien académica. Y me fui a estudiar al extranjero, lo estoy haciendo bien rápido, pero en el fondo la suerte es que mi doctorado lo hice en Stanford. Y Stanford es como que tienes que aprender a programar, como que no. Entonces uno tomaba clases de C++, era un poco la onda de Silicon Valley. Es algo que siempre me gustó, siempre lo encontré muy entretenido, pero yo siempre desde el mundo de la economía. Los métodos científicos, la econometría, me metí en temas de behavioral economics, nunca pensando que iba a terminar en tecnología, ¿no? Era como que la época de agarrar las herramientas, los tools, en un momento bien especial de Silicon Valley, como el 2010, que hay mucho pasando en términos de Big Data, estaba empezando Deep Learning, Machine Learning. Entonces yo aprendiendo los tools, nunca pensando que yo quería ser una académica. Y terminé mi doctorado, fui al job market, fui una académica, viví en Seattle, en la Universidad de Washington, fui académica y no me gustó, no me gustó la academia. Sí, y ahí empieza la historia más entretenida. No, tremendo. Sí. Cuéntanos un poco de esa transición, porque después te metiste a Silicon Valley, entraste a una empresa renombrada como Airbnb. Sí. Cuéntanos esa transición y tratemos de conectar un poco con estas realidades vuestras, porque son historias bastante finitas al final, porque eres una mujer súper empoderada, que fue buscando oportunidades, que lograste competir en un primer mundo de cierta forma. Cuéntanos cómo fue esa transición y cómo ves un poco que ese fenómeno quizás es una puerta para las mujeres que te están escuchando también. Sí. Cuéntanos un poco de esa transición. Sí. No, yo creo que de nuevo uno mira hacia atrás la vida y uno jura que la historia make sense, ¿no? Que todas las decisiones fueron súper pensadas. Mentira, yo tenía este sueño de ser académica, llegué a la Universidad de Washington, una increíble escuela, todo súper bien. Pero lo que yo no había como pensado realmente era el environment, el ambiente con el que yo iba a trabajar. Era una escuela donde era mayoritariamente hombre, yo era la única mujer, la única latina obviamente. Y era muy solitaria la vida académica. Casi no hacía clases porque tenía un puesto muy bueno que era investigación, etcétera, etcétera. Y yo sentía que yo no sabía nada útil, ¿no? Como que me había preparado, había estudiado toda mi vida para ser académica. Entonces yo sentía que ¿qué voy a hacer yo? Si yo no sé nada que no sea econometría, coding, data, A/B testing. Y tuve la suerte que en esa época es cuando empieza el concepto del data science. El data scientist, yo tenía una muy buena amiga de Stanford que estaba trabajando en Airbnb, yo conocía Airbnb, lo había utilizado y me acuerdo que un día conversando con ella, yo ya llevaba 3 años en la academia
Me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Queremos armar una plataforma para poder hacer A/B testing online. Y yo me acuerdo que lo único que yo dije, ¿cómo lo vas a hacer online si los experimentos se hacen en la vida real? Dice, no, pero aquí hay el sample size, pueden ser millones de personas. Yo tenía experimentos de 100, ¿no?, en la vida real. Entonces eso para mí saber que, wow, uno puede online hacer experimentos, empezar a testear el impacto de cosas y que era el mismo framework, que era lo mismo que yo había aprendido, pero en de otra manera. Exacto. Y me quedé, y pedí un año de leave en la universidad porque no estaba lista para dejar mi sueño de vida. Y fui a Airbnb, volví al Bay Area, porque es donde está Stanford. Y nada, a los 3 meses sabía que no iba a volver a la academia. Y ahí por primera vez equipos súper multidisciplinarios. Y yo creo que es algo bien, bien especial de la tecnología, de estas nuevas comunidades tecnológicas, a diferencia de la academia, es que al tiro fue parte de un grupo, de una comunidad, en donde todos te enseñan, todos te aprenden, porque está súper claro que el fin es grupal, no es individual, como en la academia, que es tú individualmente, tú escribes tu paper, además tienes un coautor, pero no hay una colaboración con el resto de los académicos, yo te enseño lo que tú no sabes, no, quizás muy poco. Y eso como que me enamoré de la tecnología, y yo creo que eso también lo que siempre me ha permitido sentir que, hey, si no lo sabes, lo aprendes. Aparte que en este mundo de la tecnología todos los años hay una nueva metodología, un nuevo tool, algo nuevo. Entonces ese constante learning a mí me llena como mi tipo de personalidad y hace que como que los esfuerzos no sean tan grandes. No sé si tiene sentido. Sí. Como, yo creo que baja un poco ese temor de wow, ¿cómo yo voy a llegar a Silicon Valley a trabajar en el Airbnb? Es como, al final es paso a paso, años, mes a mes, y no, me enamoré del trabajo porque era con developers, UX design, data scientists, y al final los data scientists del comienzo éramos puros académicos perdidos un poco con la vida, que sabíamos programar, que entendíamos el método científico, que entendíamos la estadística, y que al final eso era el data science, ¿no? Como poder hacer modelos de comportamiento, predictivo, después machine learning, ¿no? Y todos los avances que fueron sucediendo en esa época, impulsados por Google o researchers de algunas universidades, de Canadá, era todo siempre open source. Entonces cuando hoy se pueden detectar objetos, podemos empezar a detectar objetos desde la foto en los Airbnb para ver si cuando alguien dice que tiene una cocina, la tiene realmente, ¿no? Como, y al final estábamos haciendo como super science, ¿no? Pero de una manera como en grupo y todos aprendiendo, súper entretenido. O sea, y un poco repasando eso, porque estuviste en el epicentro de la génesis de la innovación que vivió la última década. Como lo decías, quizás en el lado académico había mucho más individualismo, el género en sí también no se relacionaba mucho en la colaboración. Viste un fenómeno ahí como obviamente colaborativo, pero más equitativo en ciertas cosas, como estos equipos multidinámicos, y finalmente muchas veces digo, oye, es súper difícil que un equipo de ingenieros hombres, puramente hombres, resuelvan un problema social, porque hay varios puntos de vista que hay que como que incorporar, y fue un contraste fuerte, ¿no? Haberlo vivido, porque saliste del lado académico, viste acá, ahora estás viviendo otro contraste. Sí. Sí. Bueno, al salir de la academia obviamente era como que yo decía en términos de representación, de encontrarme con otras mujeres o mujeres latinas, desde la academia como que cualquier improvement iba a ser infinito, ¿no? Porque venía de un nivel bastante bajo y ya como acostumbrado, que vas a ser siempre la única mujer. Y llegamos, en Data Science éramos como, al comienzo de un equipo de 20, éramos como 4 mujeres, 4 mujeres. Y eso no le gustaba al head de Data Science, y empezamos a crecer y a contratar muy rápido, y se empezó ya mucha más minoría, ¿no? Empezamos a contratar casi puros hombres. Y ahí nos dimos cuenta, wow, la velocidad con la que estamos contratando, hay factores que, ¿por qué está pasando esto?
y lo tomamos como un problema de data science. Hicimos todo un análisis del funnel, ya, a ver cuántas mujeres postulan, cuántas mujeres van pasando cada etapa, y fue súper heavy porque teníamos el primer filtro era un take home, que es muy típico en Silicon Valley, ¿no? Te mandan un examen para la casa, un problema un poco complejo, una base de datos, y uno jura que lo está haciendo súper objetivo. Lo mandas para la casa, lo resuelves y después nosotros mismos éramos los que corregíamos, digamos. Teníamos una rúbrica y te corregíamos. Bueno, en ese examen, no sé por qué, vimos en el análisis que la mujer tenía una probabilidad muy baja de pasarlo. Era como no tiene sentido, porque no es que sepa menos una mujer que un hombre de estos tópicos. Lo anonimizamos y se igualó el rate, digamos, de aprobación. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, yo creo en el unconscious bias, uno tiene bias muy inconscientes, que no, yo hacía behavioral economics, lo entiendo, y es casi como un reflejo. Y uno lo que hacía muchas veces era que googleaba a la persona, ¿no? Entonces, como para saber y de dónde viene, uno trata siempre el ser humano como de encontrar conexiones, la conozco, no la conozco, este viene de Stanford, ya, sí, ¿no? Como lo anonimizamos, se igualó el primer filtro, el segundo filtro es un día entero en Airbnb, trabajando con datos, y al final una presentación. Analizamos qué pasaba ahí. Bueno, la presentación era puro hombre, ¿no? Entonces las mujeres le presentaban un grupo de hombres, te ponían muy nerviosa. Hicimos cambios básicos, siempre tiene que haber una mujer, al menos 2 mujeres. Y empezamos a hacer cosas bien simples, que no era rocket science lo que estábamos haciendo para nada. Y empezamos a hacer eventos para mujeres. Mira, cuento corto, 50-50. Airbnb logra tener 50% de mujeres en data science. En todo Silicon Valley no se podía creer. Ahora, era una de las pocas startups que lo podía hacer, porque no había el número de mujeres no daba suficiente para tener un equilibrio general en todo Silicon Valley 50-50, porque no se gradúan tanto. Pero sí empezó a ser un foco. Las mujeres querían trabajar en Airbnb porque había más mujeres, y era uno de los equipos de data science más respetados de Silicon Valley también, porque yo me encontraba con mucha gente de la empresa y decía, bueno, pero no queremos bajar el nivel, ¿no? Siempre te dicen ese tipo de comentarios y uno tiene que respirar y decir, no, sí, no vamos a bajar el nivel, no vamos a cambiar la manera en que contratamos, sino que unos twists y se logra. Ahora en Chile yo veo eso, ¿no? Veo cómo estamos como hace 10, 15 años quizás para atrás, y la velocidad, algo que he aprendido, el speed of hire, la velocidad con que tú te mueves, siempre va a ser un enemigo para en el fondo tener diversidad en tu equipo. ¿Por qué? Porque es súper obvio, nuestros networks son súper chicos. Y si tienes 10 hombres y le dices rápido, contratan a 10 más, van a ser 10 amigos, ¿no? De 10 personas de ese network. Como es obvio, así nos relacionamos. Y si es un grupo que es minoritario, es muy difícil agarrarlo. O sea, lo mejor que puede hacer un equipo es al comienzo tener una mujer, porque esa mujer va a tener un network, ¿no? Como... Sí. Exacto, porque finalmente, como decías tú, buscas réplicas, sí. Va a tener más de lo mismo. Sí. Y uno está muy apurado y para ayer tenía que terminar, y es muy rápido lo mismo, tiene que estar building teams, ¿no? Pero sí, lo logramos. Después siempre había que haber una terna que fuera diversa, y ahora, teníamos paridad, sí, pero es una pirámide, ¿no? A niveles más altos era siempre mucho más difícil. Había menos retención, muchas veces se iban. Y quizás, como decías tú, como el M ya está desbalanceado, había más probabilidad de que esos roles tomaran cierto... Exacto. Y en todos estos fenómenos, porque viviste todo el fenómeno del AI, ya no lo tradicional, porque sí, ahora está todo este hype de la capa generativa. Cuéntanos un poco desde tu plano, como cientista de datos. ¿Qué estás viendo que está pasando en este mundo de AI, ahora estos modelos fundacionales? ¿Cómo estás viviendo esta revolución tecnológica? Sí, bueno, esta nueva revolución, más de espectadora que dentro, digamos, utilizándola de una manera más para el business, ¿no? Para el negocio, porque en este momento no estoy trabajando en una empresa de tecnología. Lo veo con mucho FOMO, como dirían, que ganas de estar ahí,
en el sentido del por qué. Porque yo pienso, de lo que yo hacía como data scientist, manejando equipos grandes, utilicé mucho el AI común, ¿no? El machine learning, el deep learning, increíble todo lo que se podía llegar a hacer. Incluso eso es algo que en Chile muchas veces no se utiliza tanto, ¿no? Como poder optimizar, personalizar, etc. Ahora, pero siempre había un tema del día a día de cómo se trabaja en data science, que uno soñaba, ¿no? Como tener un layer semántico que te permitiera a todos tus stakeholders self-serve, ¿no? Como de cómo, y lo digo como, me río, pero yo creo que era un bien para la empresa entera, porque son empresas que son data-driven, de verdad. Entonces, la data, la métrica, el A/B test, todo lo que es medir el impacto, decidir, priorizar, es algo que es del día a día. Entonces, necesita equipos grandes de soporte como analítico, y que muchas veces se sienten como gente que está solo haciendo reportes o quizá no teniendo tiempo para hacer como más proyectos más fundacionales, modelos algorítmicos, etc. Y esto yo lo estoy viendo con colegas que hablo, estas layers semánticas están agarrando muchas áreas del data science y que yo lo veo como una oportunidad porque libera tiempo, ¿cierto? Ahora, hay gente, mi marido también es interesante y él quizás tiene una visión a veces más negativa que yo, y él dice, bueno, pero ¿hasta cuándo te reemplaza, digamos, ¿no? Como yo lo veo más, siempre va a haber un push para tú seguir aprendiendo, seguir explorando y cómo lograr utilizar esto como un copilot, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere tener hoy, el copilot. Yo hoy lo utilizo, Midjourney, lo encuentro increíble. Siempre me ha encantado el arte, la fotografía. No soy buena, no pinto, pero no soy buena, entonces encuentro que ahora me encontré con este tool que el hacer unos prompts, estaba estudiando cómo hacerlo, cómo piensan, cuáles son los factores que hay que, los parámetros que hay que darle, y es increíble, o sea, es realmente maravilloso. Es una maravilla, sí. Entonces, yo creo que tocaste un tema súper importante porque antiguamente, o yo creo que todavía pasa en muchas industrias, el innovador también es esclavo de su innovación, porque coloca valor, pero también construye dependencia. Exacto. Y hoy día estas capas tecnológicas, como decís tú, este self-service, ahí está, atiende tu consulta, eso te va a dar un cierto rango de información, le permite a la persona que innova seguir innovando. Y hoy día poder conectar capas de lenguaje natural en la interacción de sistemas son cosas que eran impensadas, ¿no? Antiguamente. Sí. Y yo creo que lo que está pasando, lo que hemos hablado en este ámbito de inteligencia artificial generativa, está invitando a personas que quizás no tenían, por la barrera en algunos casos del lenguaje más técnico, a involucrarse en el mundo tecnológico. Como dices tú, quizás este prompting engineer, oye, no tiene que ser un ingeniero de 5 años estudiando la especialización, sino que tienes que ser experto en hacer prompting o entender un ecosistema del negocio. Quizás el analista de datos va a evolucionar de alguna manera, y como dices tú, los negocios nativos digitales como Airbnb, no sé, Booking, lo que sean, son negocios que tienen que pivotear, porque están en constante validación de hipótesis, porque están invirtiendo los recursos de una manera agresiva. Entonces, como dices tú, si no eres data driven, no tienes nada que tunear, porque la guata no se tunea al final, entonces se llama el olfato. Tremendos puntos. Como avances en la tecnología que te hayan llamado la atención hoy día. Me dijiste Midjourney, porque es algo full generativo en temas de imágenes. ¿Has visto algunos casos que dices, wow, o sea, mencionaste Copilot, bueno, Microsoft está full enfocado en esa asistencia, algo que te esté llamando la atención? Más que un tool en específico, para mí lo que más me hace pensar, me quita el sueño a veces, como pensar cómo
yo creo que dos cosas. Uno, a veces me pasa un poco que siento como que, ¿are we all realizing this? ¿No? Como que me dan ganas de preguntarle al resto, como, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Porque a veces, como dijiste, soy directora de empresa y acá en Chile me pasa un poco que la preocupación del día a día se va quizás más en un tema de lo que está pasando en política, se ocupa mucho tiempo en eso. Y yo vengo de vivir 25 años en un lugar en donde lo único que te preocupaba eran los avances tecnológicos. Entonces uno está todo el tiempo pensando y, wow, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo va a transformar el trabajo? Pero hablo con la gente acá y como que no es un tema. Tengo mis amigos de Silicon Valley y muchos que vienen acá, nos juntamos y estamos toda la noche hablando como que, wow, ¿are we doomed or not? O sea, como nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, para mí es más que nada eso, como sentir, porque, no sé, yo me imagino poner estos LLMs en un robot, estamos a punto de hacerlo, ¿no? Y es como que, ¿qué va a pasar ahí? Porque hasta ahora la gente lo ve como un tool, un copiloto. Yo encuentro que han hecho muy buen marketing, todas las tools siempre vienen como con el co, ¿no? Como que no es independiente, va contigo. Lo encuentro increíble, o sea, hoy en día si uno se mete a mirar Copilot en toda la esfera, desde un arquitecto, un abogado, un médico, ¿no? Como está el tool. O sea, si no lo están usando hoy, es como, bueno, espero que sea dentro del corto plazo. Pero, ¿qué sucede cuando este Copilot ya no es un Copilot, es un pilot? ¿No? Y somos nosotros los Copilot. Entonces ahí siempre como pensando cuál va a ser nuestro rol, cómo educarlo a las siguientes generaciones, cómo utilizarlo a nuestro beneficio, cómo esto logra lo que tú mencionabas, bajar la barrera de entrada de tecnología a mujeres, niños, hombres de otro tipo que no tuvieron la suerte de ir a una universidad como Stanford, que no van a ir a un doctorado. ¿Cómo lograr bajar esa barrera de entrada y democratizar la tecnología? O sea, también hay muchas oportunidades, pero me gustaría que lo estuviéramos pensando más seriamente muchas veces. Quizás ahí hay una capa mucho más blanda que explorar, porque cuando estas capacidades, por no llamarlo inteligencia, se igualen quizás en ámbitos operacionales o de ciertos roles, lo que nos va a diferenciar entre eso y una máquina, un algoritmo, son las capas que sí tiene el ser humano. La capa más blanda, la capa más social, el tacto, otros sentidos que sí contribuyen hoy día a todo el ecosistema, ya sea de negocio, relacional, de comunidades. Quizás hay que potenciarlas, volvernos más humanos. Exactamente. Hacer que las otras cosas se pongan a disposición de la sociedad. Mira, hay un universo de emprendedores que nos sigue harto, emprendedores y emprendedoras en este podcast. Y si tú les tuvieras que dar un mensaje a ellos o a ellas, están mirando, quizás hoy están en un trabajo, la están pensando, están estudiando, quieren dar su primer paso, ¿qué mensaje le darías o qué consejo le darías a ellos desde tu experiencia o lo que te gustaría compartir? Sí, no, excelente. Yo creo que si alguien ya está pensando y es emprendedor y está quizás metiéndose ya en el área tecnológica, algo que es como por default, es como la excelencia tecnológica, ¿no? Y que va a significar distinto dependiendo de cuál es el área que a ti te gusta, ¿no? Pero hoy en día están todas las herramientas online para uno ser un experto en UX design, ¿no? Como eso siento que la barrera ha bajado bastante, de poder aprender la tecnología de lo que tú quieres hacer. Yo creo un área que al menos yo lo veía mucho en mi equipo, cuando formaba equipo, que muchas veces esta gente overachiever, bien técnica, deja de lado es el entender el negocio, ¿no? Porque magic happens cuando tú juntas a alguien con tecnología y alguien que entiende el negocio, porque la tecnología tiene que ser algo que te ayuda a aumentar el valor del negocio, ¿no? No puede ser al revés. No puede ser, voy a tratar de usar AI ahora para ver qué pasa. No, tiene que ser absolutamente al revés. Entonces, el push, yo siempre les digo, agarren un área, si les gusta la educación, la salud, resolver problemas de transporte y sean expertos
del negocio, de qué significa eso, cuáles son los problemas más grandes del transporte hoy en día, en la ciudad que vive o en salud, como realmente entender esa área que siento es más fácil que la parte tecnológica, pero por alguna razón muchas veces la dejamos de lado. Eso como uno. Y dos, que como el suceso, ¿no? En esta carrera tecnológica, en tu emprendimiento, solo no lo puedes hacer. Y yo creo que a veces también esta industria trae gente que nos gusta trabajar solo, nos gusta estar encerrados, nos gusta que no me moleste mucho, no quiero tener tantas reuniones. Es un tema de la personalidad muchas veces, el programador, por algo es tan buen programador, ¿no? Como que se puede enfocar muy solo, pero muchas veces no pide ayuda, ¿no? Como el pedir ayuda y tener mentores, sponsors. Yo no habría llegado a ninguna parte, digamos, sin tener eso dentro del trabajo, fuera del trabajo, buscar gente por LinkedIn. Yo me sorprendí desde que llegué a Chile, me escriben 3, 4 personas, casi siempre hombres, que quieren ayuda para entrar al field de Data Science, y siempre como digo, que ganas que mujeres también sientan que lo pueden hacer. Y si lo peor que te puede pasar es que no te contestan. Entonces, es algo que, entonces eso, como no creas que es algo solo, el fracasar es algo que va a suceder, y que mejor que tener un network, que tener gente que te ayude. No, tremendos puntos, o sea, yo estoy súper de acuerdo contigo. Hoy día, yo creo que es un tema cultural, pasa mucho cuando hablamos con personas de Estados Unidos en general, de mercados más profundos, por así llamarlo. Dicen, claro, pues, o sea, el latino en general tiene que diversificar, porque sus mercados son acotados, entonces tiene que ser bueno para todos, porque así vende en su país. Pero cuando eres especialista, eso tiene un valor aquí y de donde sea. Lo que pasa es que quizás quieres que solo tu país cubra tus necesidades, y hoy día ese self-made o el autodidacta no es un excluyente. O sea, nadie te hace, yo diría, nadie te pide el certificado de muestra tu valor, pasa por un proceso, y adicionalmente lo que dices tú, si tienes las capas blandas para ser una persona que sepa conectar, que es clave en este ecosistema, porque es un proceso de aprendizaje continuo y eso es pura comunicación bidireccional, por así llamarlo, que a veces la vergüenza te limita o el miedo al no saber algo. Son puras barreras mentales que hay que superarlas y lanzarse y partir en algo. La primera línea de código o la primera comunicación con un potencial cliente también es de tremendo valor. Así que tremendos mensajes, Cookie, ahí a nuestra comunidad. Nosotros generalmente, Cookie, damos un regalito al final de nuestro podcast. Es el regalo más práctico que tenemos, para que te hidrates en tus noches de lectura de inspiración. Muchas gracias. Nada más que agradecerte por tu tiempo, por la sinceridad, por la conversa honesta, por dar ese espacio para poder conocerte, y felices también de volver a conversar cuando esté conveniente. Súper, muchas gracias. Gracias por haber sintonizado el capítulo de Simplex. Por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y estamos muy expectantes para saber quiénes van a ser nuestros próximos invitados.